de saludarlos y sobre todo recibir aquí desde muy temprano al doctor Edgardo Amaya Fragoso. Él es especialista en gastroenterología y endoscopía gastrointestinal en Hospital Cima Hermosillo y nos da mucho gusto recibirlo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí nuevamente y poder platicar con ustedes. No, hombre, al contrario, yo creo que vamos a tratar un tema que de seguro muchísimas personas en algún momento lo hemos padecido, que es la gastritis, doctor. Así es. Así es. El tema es la gastritis e infección por Helicobacter pylori. Así es. Muy bien, lo dije bien. Lo Ok. dijiste bien. Bueno, vamos a definir qué le parece, doctor, para entrar en el tema. ¿Qué es la gastritis? Claro. Gastritis como tal hace referencia a una inflamación o presencia de células inflamatorias, lo cual es anormal, en la mucosa del estómago. Ok. Para poder hablar de gastritis, pues realmente tenemos que tener como esta pieza histológica, vaya, la biopsia, que nos indique y nos confirme estos cambios. Ok. Ahora, normalmente, coloquialmente, nosotros decimos, tengo gastritis cuando tenemos un ardor o un dolor ardoroso en la parte alta del abdomen. ¿O reflujo podría ser? Eso vendría siendo otro síntoma. Ok. Pero precisamente esa es la importancia de acudir con un médico a que tengamos una valoración extensa y saber exactamente con qué estamos lidiando. Bueno, este síntoma como tal, que te explicaba del dolor, realmente se conoce como dispepsia. ¿Sí? Y aunque la gastritis es una causa de dispepsia importante, no es la única y no son sinónimos. Hay otras causas de dispepsia. A final de cuentas, este término denomina a cualquier síntoma que se origina en el estómago o en la primera parte del intestino delgado. Ok. Dentro de las causas de gastritis, una de las más importantes en nuestro medio es la infección por Helicobacter pylori. Ok, perfecto. Doctor, ¿y qué causa la gastritis? ¿Algún alimento? No sé, alguna situación o viene por herencia? O sea, Ok. Las causas de gastritis, como te mencionaba, son diversas. Generalmente, algunos alimentos pueden inducir síntomas. Ok. No necesariamente gastritis, no estos cambios inflamatorios. Y eso es importante denominarlo porque hay pacientes que son sensibles a los alimentos, pero como tal no hay un cambio inflamatorio dentro del estómago. Causas importantes son el uso de medicamentos que pueden afectar la mucosa del estómago, Ok. la infección por Helicobacter pylori, o bien síntomas que no son propiamente de gastritis, pero sí que te dan dispepsia, pero no hay algo orgánico dentro del estómago que esté provocando el síntoma. Eso se conoce como dispepsia funcional. Ok, doctor, ahorita mencionaba la infección por Helicobacter pylori. ¿Qué es eso, doctor? Ok. Helicobacter pylori es una bacteria que cuenta con varios mecanismos de adaptación que le permiten quedarse en el ambiente pues, hostil del estómago. Al final de cuentas, el estómago tiene ácido, tiene enzimas digestivas, que la gran mayoría de los microorganismos no resisten, a diferencia del Helicobacter, que se puede quedar ahí por tiempos prolongados, incluso años, que lo hace diferente a otras bacterias gastrointestinales que normalmente provocan síntomas agudos, pero a la vuelta de algunos días o se resuelven de forma pronta. Ok, ¿y cuáles serían los síntomas que podría padecer, obviamente, el paciente? Ok. Aquí depende mucho de algunas situaciones, como por ejemplo el tipo de bacteria de Helicobacter, hay varios subtipos, el grado de inflamación que está provocando y la susceptibilidad del paciente al desarrollo de síntomas. ¿A qué voy con esto? Hay pacientes que van a ser asintomáticos, pero los pacientes que sí presentan síntomas típicamente presentan este dolor ardoroso en la boca del estómago, en la parte alta, que generalmente tiene una asociación con la ingesta de alimentos. Ahora, estos pacientes también se pueden acompañar de algo de náusea, que se llenen muy rápido al momento de comer, que duren llenos mucho tiempo después de comer, vómitos esporádicos y algunos otros también pueden tener hasta reflujo. Entonces, ¿Inflamación? eso es el otro punto que quería tocar. Causas de dolor abdominal, hay varias. Es importante que en la valoración podamos distinguir entre una dispepsia, que son estos síntomas que te estoy comentando, de otros en el resto del abdomen, como por ejemplo la distensión del abdomen, el cólico. Vaya, hay que distinguir de otras causas intraabdominales, como el dolor de la vesícula biliar, el síndrome de intestino irritable, por mencionar algunos. Ok. ¿Y cuál sería el tratamiento, doctor, para este tipo de infección, doctor? Ok.
El tratamiento ha ido evolucionando de forma constante porque la bacteria, pues como te mencionaba, tiene muchos mecanismos de adaptación y resistencia a los antibióticos y por otra parte tenemos el uso indiscriminado de antibióticos que ha generado resistencias. Ese es un problema que se ha presentado en México y en muchas partes del mundo. México se considera que es un país con alta tasa de resistencia a los antibióticos, hablando de Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque nos autorrecetamos. Porque nos autorrecetamos, porque usamos antibióticos que no deberíamos, porque los usamos en periodos más breves. Actualmente, el esquema de primera línea en México es un esquema de 4 medicamentos, 2 de ellos antibióticos y 2 medicamentos que hacen más eficaces estos antibióticos. Con esto tenemos una tasa de eficacia del 90% con este tratamiento, pero el tratamiento es pesado, dura 14 días. Entonces, para poder llegar a eso, obtener un éxito, tenemos que primero tener bien evaluado el paciente y tener el diagnóstico de Helicobacter. Claro, doctor. ¿Y a partir de qué edad se presenta ese tipo de padecimiento? O sea, desde niños, jóvenes o adultos, ¿quiénes son más propensos? Realmente no se sabe en qué momento de la vida se adquiere la infección. Como te digo, puede durar bastante tiempo. A lo mejor no sabemos qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, ay, es una infección, me duele el estómago, o sea... Eso es muy común, de que llegamos con nomás el ardor en el estómago y el paciente llega diciendo, ya tengo gastritis y se está automedicando con omeprazol y el omeprazol por sí solo pues no combate la infección. Puede calmar un poco el síntoma, pero dejamos de usar el medicamento y a lo mejor los síntomas regresan. Entonces, eso de estarnos automedicando y no tener un diagnóstico siempre empeora o dificulta más el abordaje diagnóstico. Bueno, en dado caso de que el paciente se automedique, de que dure años sin ir al doctor, ¿cuál sería su diagnóstico? O sea, ¿puede llegar a pasar algo peor? O sea, si no se atiende bien una simple gastritis, entre comillas. Sí. Hay pacientes que pueden tener complicaciones de esta inflamación crónica asociada a la gastritis por Helicobacter. Estas son la formación de úlceras en el estómago o en el intestino delgado y a su vez las úlceras se pueden complicar con sangrado del tubo digestivo, obstrucción del tubo digestivo o en el peor de los casos perforación. Hay otros pacientes que pueden cursar con anemia crónica y en el peor de los casos y afortunadamente los más raros pueden evolucionar a cáncer o linfoma del estómago. No, hombre, pues mejor hay que asistir en cualquier síntoma que tenga con los especialistas. Y hablando de, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro. Mi consultorio está en Centro Médico del Río, tercer piso, módulo H. Se pueden comunicar al 6622-170811 y, claro, en Hospital Cima. Muchísimas gracias, doctor Edgardo Amaya Fragoso. Ya saben, ustedes lo encuentran con nuestros amigos de Hospital Cima. Que tengan una excelente semana, doctor. Igualmente, gracias por la invitación. Mucho.